¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión les presentamos el segundo encuentro de Geografías en Diálogo que desarrollamos junto a Diego García Ríos y en el cual decidimos trabajar o tomar como tópico de esta charla la idea del error en la geografía. Así que espero que lo disfruten. Ahora vamos a empezar a ver una presentación que preparamos para tal fin. Mientras tanto, Diego, si quieres presentarte, bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo andan? Bueno, el otro día hablando con Rodrigo surgió un poco la idea de empezar a tener mayor asiduidad en estos diálogos geográficos, que bueno, a partir de algunos comentarios que surgieron de compañeros, colegas de todo el país, bueno, surgió como esta idea de tomar algunas temáticas o tópicos para seguir dialogando a lo largo del año y bueno, los que vienen, así que muy contento con la invitación. Bueno, buenísimo, buenísimo que estemos otra vez grabando. Sí, es cierto, la charla anterior generó una buena repercusión, así que eso nos llevó a buscar nuevos horizontes para grabar. Así que bueno, espero que les guste esta presentación. Ahí vamos a empezar a trabajar sobre esto. Bien, bueno, entonces, como les dijimos, esta va a ser la segunda charla, el segundo encuentro de Geografías en Diálogo, y decidimos titularlo El error en la geografía. ¿Por qué nosotros trabajamos sobre este título? O quizás la primera pregunta que puede surgir es, ¿por qué no titularlo al revés? ¿Y por qué no la geografía del error? Decidimos poner primero la idea de error porque nosotros lo que queremos empezar a pensar, lo que queremos empezar a reflexionar sobre, es cómo a través de un recorrido en el cual van confluyendo distintos factores, se llega a tener no solo una imagen errónea de lo que es la geografía y la enseñanza de la geografía y la utilización de la geografía también, sino que además esa imagen también es presentada de forma errónea. No solo tenemos una cuestión deficiente o deficitaria en estos aspectos, sino que también toda esa confluencia lo que lleva es mostrar una geografía en la cual existen errores notorios, masivos, y que sin embargo parece que no pudiera solucionarse o parece ser tomado como algo común. Así que por eso la idea de trabajar en este segundo encuentro como el error en la geografía, y el subtítulo que le pusimos es una mirada crítica hacia aquello que en realidad hubiésemos preferido no mirar, pero hace falta. Así es una especie de broma en este sentido que ahora van a ver cómo se complementa. Cuando nosotros empezamos a preparar esta cuestión, antes de leer ese 85%, una de las cuestiones que nos pusimos a discutir tiene que ver con la imagen pública que se construye sobre nuestra disciplina y la enseñanza de la geografía, ¿no? Y de alguna manera la conclusión que llegamos, empezamos por la conclusión y después terminamos desandando todas las causas y los por qué de que sucede esto, llegamos a la conclusión que en definitiva todos los que somos actores de la comunidad geográfica, profesores de geografía del país y de Latinoamérica, somos de alguna manera víctimas, terminamos siendo víctimas y también culpables a la vez de generar esta construcción errónea de lo que se construye socialmente, en esto que llamamos el sentido común de la geografía, ¿no? Entonces, en este lugar de víctimas y victimarios es como que pusimos a darnos cuenta de las diferentes causas que llevan a eso, ¿no? Sí, el tema de la situación en la cual nosotros estamos, lo que vos bien hiciste referencia, es la idea de tratar de desandar el recorrido en esta charla y ver cómo podemos, aunque sea, esbozar alguna alternativa para cambiar esta imagen. ¿Sí? Que es difícil y que, como pueden ustedes estar viendo ahora en la diapositiva, es una especie de advertencia en donde la mayoría de las imágenes que van a ver a continuación pueden generar alguna de ese tipo de efectos secundarios, pero bueno, esperemos que no. Acá la charla de hoy entonces se va a trasladar o se va a desarrollar a través de tres claves principales o tres preguntas principales que son las que ustedes ven ahí. Si en primer lugar, nosotros cómo enseñamos, en segundo lugar, cómo utilizamos, y en tercer lugar, cómo pensamos a la geografía. Cada una de estas, que pueden parecer bastante similares, tienen su particularidad, pero confluyen en este resultado final que nosotros estamos tratando de analizar. Así que en principio la idea es recorrer, mostrar un poco, romper un poco el hielo con las imágenes y después empezar a pensar un poco
en cierta forma, ¿qué es lo que deberíamos mejorar en lo que respecta a la enseñanza de la geografía? ¿Qué deberíamos mejorar en lo que respecta a la utilización? Y también cómo proponemos pensar, proponemos y no imponemos ni nada, sino que es más bien una sugerencia, para poder mejorar no solo la imagen de la geografía, sino también su utilización y su enseñanza. Así que bueno, parte de lo que generó esta charla fue, como dijo Diego, estuvimos viendo algunos comentarios y estuvimos viendo en este tiempo reciente un montón de imágenes que empezaron a mostrar dentro de lo que es la utilización o la recurrencia de la geografía en los medios, los errores que aparecían. Entonces nos dedicamos a hacer una especie de raconto de distintas imágenes que mostraban errores que son garrafales, pero que sin embargo parecen que pasan de largo. ¿Sí? Lo primero que viene acá a colación en este sentido es que cuando uno llega, o cuando uno ve, mejor dicho, la geografía dentro de los medios, lo primero que ve, o la única referencia que ve a la geografía en los medios, es la utilización recurrente de los mapas y la cartografía, y sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones de localización y localización puntual. En ese sentido es lo principal que aparece siempre, y como vemos acá, en donde ponemos que lo más importante es saber dónde estamos, en muchos de estos casos terminamos encontrándonos con fichas o con infografías que nos muestran que quizás eso de lo importante es saber dónde estamos queda un poquito lejos de lo que es la realidad. Como verán ahí, Argentina está un poco corrida del eje, pero esto no es lo único que vamos a ver. Y el Océano Pacífico también habría cambiado de nombre. Sí, totalmente. Es una sumatoria de errores que, bueno, no se dan solo porque esto, como ven ahí abajo, el Sudamérica en inglés, está tomado de un noticiero norteamericano, pero vamos a ver que esto no es solo de afuera, sino que también podemos encontrar algo bastante similar con los incendios, sobre todo con los incendios forestales de tiempos recientes, en donde en distintos noticieros se peleaban para ver en dónde estamos, o principalmente en dónde quedaba el Bolsón. Sí, claramente en Entre Ríos no queda, ¿sí? Es un poquito lejos, pero acá un segundo intento lo dejó un poco más cerca. ¿Sí? Ahí se acercaron, Neuquén, sí, estaba ahí un poquito más cercano. O por ahí no tanto. O sea, acá tenemos una noticia en donde un jugador de fútbol y su esposa hablan respecto a que les gustaría vivir en Estados Unidos porque queda tan cerca de Argentina como de Colombia. Y bueno, cuestiones geográficas a grandes rasgos que es necesario ver, pero que sí es necesario empezar a pensar por qué se llega a este conocimiento, por qué se llega a esta cuestión errónea. ¿Sí? Sigamos con el desfile de imágenes. Este me resultó particular porque es como una especie de venganza hacia lo que hace Estados Unidos con prácticamente el resto del mundo, que suele generalizar territorios, suele generalizar estados, provincias, países. Acá un noticiero en Sri Lanka hizo algo más o menos similar, en donde quizás pueda ser una metáfora hacia lo que es la idiosincrasia norteamericana, puede ser o puede que no, pero dividió a Estados Unidos solamente en 4 estados, California, Texas, Florida y Nueva York, como si eso fuese... Les dieron de su propia medicina, ¿no? Porque Estados Unidos históricamente ha mapeado de una manera absolutamente interesada y con el objetivo de desarrollar o desplegar su imperialismo. De hecho, hay sobrados ejemplos de cartografías llevadas adelante por Estados Unidos que justamente ambicionan ya desde el mapa, como decías vos hoy, digamos, los territorios que no les pertenecen, ¿no? Por ejemplo, es muy famosa la imagen de colocar a la Amazonía como un territorio universal, ¿no? Internacional. Sí. O, esto ya lo habló Brian Harley, ¿no? Que lo hemos trabajado bastante desde la cartografía crítica, el hecho de que desde el mapa hay una primera apropiación del territorio, ¿no? Entonces, nunca o casi nunca son cuestiones inocuas. Sí, no, la verdad que no, y incluso yo tengo el ejemplo, cuando armaba esto, el ejemplo de incluso los videojuegos, cuando uno juega alguno de los juegos de PlayStation, metimos un chivo ahí, pero bueno, no importa. Hay juegos en donde, por ejemplo, el desarrollo del juego se realiza en Bolivia y
uno escucha hablar a las personas que hablan en el juego y tienen acento mexicano. Es como que Estados Unidos piensa que desde su límite sur hasta Ushuaia, todos, es como si fuera un gran bloque que ellos consideran, Totalmente. o como quisieron considerar en su momento, su patio trasero de operaciones. Que Incluso incluso viniendo este... No, no, sí, por favor. esta construcción de sentidos comunes que nosotros identificamos en Argentina o eventualmente en América Latina, también vemos que sucede todo el tiempo en Estados Unidos, donde se suele pensar que no, como ser una economía del primer mundo, está todo absolutamente bien, y sin embargo, la construcción que se genera en los estudiantes es de bastante ingenuidad y de bastante desconocimiento sobre otros territorios. Yo siempre les comento a mis estudiantes un caso de justamente lo que decís vos, de que mi mamá tiene una amiga en Estados Unidos que cuando le escribía por carta, cuando se escribía carta, ella colocaba Mar del Plata, Sudamérica, ¿no? O sea, partía totalmente del desconocimiento absoluto, porque no es que ella lo hizo con una intención, sino que desconocía dónde quedaba Mar del Plata y pensaba que existía un país que era Sudamérica, o sea, Sí, 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 terrible. ejemplos de ese tipo, la verdad que sobra. Había un libro que se llamaba, si mal no recuerdo, Un mapa en la cabeza. No me acuerdo el autor ahora, después igual cuando editemos lo voy a colocar, en donde el mismo autor hacía una crítica al tema de cómo se enseña la geografía en Estados Unidos, y de una forma, se enseña de una forma tan básica y de una forma tan deficiente, en donde la mayor parte de los chicos que estudian geografía no aprenden mucho más que la capital del estado en donde viven. Mirá, Entonces, después de claro, ahí trasladar esos conocimientos hacia el plano mundial, lógicamente se va a es producir una estos quimera, desajustes que son totalmente. comprobables, digamos, con cualquier encuesta que se haga, e incluso llegan a los medios con placas como esta, por ejemplo, ¿sí? En donde dice que Trump le cortó la ayuda norteamericana a 3 países mexicanos. ¿Sí? Después, creo que sí, Fox, después se Rectificó. rectificó, pidió disculpas, pero esta es la forma en la cual se malentiende o se mal utiliza las geografías. Y esto, por eso yo decía de entrada que por ahí causa gracia, pero cuando uno empieza a analizar todo lo que esto implica por detrás, estos pequeños errores, genera ciertas ganas de por ahí cambiar las cosas, de querer cambiar las cosas. Lo mismo con una región que es clásica, y creo que acá podemos tener 10, 15 filminas de mapas similares, en donde, primero partiendo de Medio Oriente lo puse adrede porque Medio Oriente es una construcción que está más bien vinculada a todo lo que tiene que ver con el eurocentrismo, etcétera, 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 pero que hoy por hoy Medio Oriente se lo conoce como el sudeste asiático, para quitarle esa construcción de por medio, pero lo que opera sobre Medio Oriente es esto, ¿sí? La inversión de Irán y Arabia Saudita es como desconocer una zona que incluso para el Estado norteamericano es geoestratégicamente Exacto. prioritaria. Uh-huh. Y acá, en esta misma línea, vamos a ver cómo incluso cambian de lugar a Egipto. ¿Sí? Si Egipto ya tenía conflictos o tuvo conflicto histórico en la posición donde realmente está Egipto, ni me quiero imaginar lo que sería un Egipto a la usanza norteamericana metido entre medio de Siria, entre medio de Irak, que es el lugar que está ocupando Irán. O sea, es como que constantemente están cometiendo este tipo de errores, y que son errores más bien sencillos y que son errores que devienen muchas veces de esta formación, si se quiere, memorística, repetitiva, que lo único que se hace es señalar un lugar en el mapa, y si está bien, y si no, bueno. No sé si Sí, querías... y Ahí cuando está. se trata de esas regiones tan alejadas de Argentina, en el caso nuestro, ¿no? De los medios de comunicación, que hoy vos referías al Bolsón o diferentes países de América del Sur, cuando se trata de estos países de África, de Medio Oriente o de Lejano Oriente, en Argentina se suele acuñar mucho, digamos, las noticias de esos países solamente por algún evento catastrófico, alguna explosión o algún evento natural como un terremoto, o
situaciones bélicas totalmente descontextualizadas y sin análisis de geografía política internacional. Entonces, si nosotros vemos errores en canales de Estados Unidos, que son quienes tienen la mirada estratégica colocada sobre esa región, cuando nosotros analizamos medios nuestros queda todavía mucho más alejado y vemos cada vez menos periodistas especializados en política internacional, ¿no? Sí, eso es cierto. Es cada vez menos especializados. Hay muy pocos. De hecho, hay un canal que hace poco arrancó, no sé si podemos meter el chivo o no, pero es IP Noticias, que se dedica a trabajar mucho política internacional y la verdad que lo hacen bien. Pero sí es cierto que en la mayoría de los casos tenemos análisis que terminan cayéndose, pueden estar muy bien realizados, pero al momento de bajarlos al territorio, que es lo que nosotros decimos siempre, todo tiene que bajar en algún momento, terminan perdiendo su credibilidad por cuestiones erróneas. Se simplifican. Sí, totalmente. De hecho, con esto que vos decías de los atentados, o mejor dicho, cuando hay un problema bélico o algún atentado terrorista, había una imagen que no la pude recuperar en ningún lugar, después voy a seguir buscándola igual, pero que hablaba de cuando fueron los atentados en Bruselas, 2015 o 2016, si mal no recuerdo, y ponía Bruselas, Portugal, la noticia. Y era un noticiero argentino. Entonces vos decías, pero son cuestiones que solamente se solucionan con recurrir de última, en el peor de los casos, a un buscador. Tal cual. Y acá ya empezamos a volcarnos hacia lo que es la parte vernácula, hacia lo nuestro. El ejemplo de lo que fue el Cabo de Suez. El Cabo de Suez, esto después lo voy a editar, o no lo voy a editar. El Canal de Suez, perdón. En donde hablaban de rodear África por el Cabo de Hornos. ¿Sí? Se les perdió el Cabo de Buena Esperanza, o quizás el rodeo que van a hacer por África va a ser bastante amplio, porque van a tener que pasar por Sudamérica. ¿Sí? Y esto salió en un diario, en un medio argentino, que no va a ser el único caso, y acá, como docente de África, siempre hago hincapié en lo mismo, con el tema de lo mal que se enseña, o prácticamente la no enseñanza, de todo lo que tiene que ver con el continente africano en el recorrido por la educación secundaria. ¿Sí? Es un problema muy grave. De hecho, cuando los profes tal vez les hacemos representar un mapa mental a los chicos sobre el planiferio y demás, es muy común, me sucedió cuando tuve que analizar mapas mentales para hacer un trabajo para un congreso. Analizamos muchísimos mapas mentales de planiferios y la mayoría de los casos colocaban a África como un país, digamos, como una unidad única, ¿sí? Como una unidad totalmente homogénea, y en los casos que se diferenciaba algún país tenía que ver con Egipto, justamente, con Sudáfrica, y en algún que otro caso con Nigeria. Y después los chicos que tal vez eran como muy fanáticos del fútbol, colocando selecciones de los países que participan de los mundiales históricamente, pero también mal ubicados y demás. Pero es como decís vos, ¿no? La poca importancia que se les da a ciertos espacios en la construcción didáctica, ¿no? de la geografía escolar. Sí, eso, bueno, a mí lo que me llevó a especializarme en África fue precisamente esto. Reconocer que cuando yo cursé el secundario, como mucho nos enseñaron 2 o 3 capitales, sinceramente, y las referencias que hicieron eran siempre las mismas, que esto es algo que yo siempre lo menciono, es atraso, hambre, enfermedades, como si fueran las únicas 3 cosas, y en muchos casos te plantean esto como un todo. Es África, es un bloque, no hay países en África, es solo un bloque. Exacto. Y cuando uno empieza a derivar o a querer analizar qué ocurre con algunos países de África, terminamos viendo que lo que subyace o lo que aparece, mejor dicho, es el imaginario de esto mismo, de que todo lo que tiene que ver con problemas de hambre, de pobreza o de enfermedades, inmediatamente se lo vincula con África. Y ni que hablar, por decirlo de alguna forma, con lo que es la etnia, ¿no? La etnia que compone parte del entramado social de algunos de los países. O sea, nuestras raíces afroamericanas son innegables, digamos, por todo el proceso de globalización que se generó desde
el mismo descubrimiento del continente, y que eso en muchos casos llega a que algunos digan algunas cuestiones como que el jugador uruguayo en donde habla de Jamaica, hablando de lo difícil que es siempre enfrentar a un equipo africano. Jamaica, África, cómo se entrecruzan todos los errores geográficos habidos y por haber, todos los imaginarios habidos y por haber, para lograr este producto. O sea, esto no es solamente un error de la persona que comunica o que reproduce que Jamaica es un equipo africano. En medios, hace poquito, y estamos hablando de hace 3, 4 días atrás, un periodista también, creo que era C5N, dijo que acababa de arribar un vuelo procedente de África, siendo más específico de Haití. Claro. Son estas cuestiones que es necesario empezar a cambiar, pero que la idea es indagar cómo nosotros llegamos a este tipo de cuestiones. Exactamente. Cosas que no hay que desinstalar tampoco, ¿no? Porque de alguna manera nosotros, cuando abogamos por la geografía crítica, por decir que la geografía es más compleja que la mera localización, o digamos la identificación de países, paisajes y demás, muchas veces tendemos a hacer como esta cuestión totalmente pendular de que si tenemos geografía crítica no tenemos geografía descriptiva. Y sin embargo hay un montón de supuestos que tienen que estar en la escuela porque muchas veces si intentamos construir desde una geografía crítica pero no tenemos la base de una localización material de los países, de los recursos, dónde están localizados, distribuidos, es muy difícil luego seguir construyendo con los chicos, por ejemplo, a partir del conflicto o de los conflictos de Medio Oriente, cuando los chicos no saben cuáles son los países que componen Medio Oriente. O proponemos tal vez que ellos, ¿no?, analicen la cuestión del comercio justo, del comercio desigual entre el centro y periferia, y empezamos a indagar en algunos países dónde quedan ubicados y no saben dónde están ubicados. Entonces, muchas veces caemos en esta cuestión de que para construir geografía crítica no necesitamos de aquello que necesitaba, digamos, describir localizaciones. Y sin embargo tiene que ser una imbricación, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Primero, digamos, tal vez la descripción, la localización, para después tener un sustento que nos permita generar una crítica. Sí, completamente. Sí, por eso la importancia siempre de recordar que geografía como ciencia social tiene la posibilidad de la coexistencia de las distintas tradiciones que la fueron conformando a lo largo de la evolución, a diferencia de lo que puede ser una ciencia natural, en donde cada paradigma reemplaza al anterior. En este caso nosotros no podemos desprendernos de lo que decías vos, no podemos desprendernos de cuestiones localizacionales si nosotros queremos hacer geografía crítica. O sea, sí o sí las vamos a necesitar con distinta predominancia según el contenido que se utilice, pero sí o sí hacen falta, porque si no podemos recaer en esto. O sucede lo mismo, si querés ir pasando mientras las diapositivas, así la gente va observando los diferentes temas, pero algo sucede, por ejemplo, similar pasa con la geografía física, ¿no? Tal vez desde los paradigmas que nosotros apuntamos a construir en la escuela actual, desdeñamos las características físico-naturales y sin embargo son aquellas que nos permiten explicar un sinnúmero de cuestiones que después hacen a la relación sociedad-naturaleza. No ya desde el determinismo geográfico, claramente, pero sí, por ejemplo, explicar cómo, por poner un caso, ¿no?, cómo el norte de Estados Unidos generó una industrialización a partir de la inexistencia de tierras afables para la agricultura. Entonces, como no podían hacer agricultura, de repente generaron un crecimiento industrial. Claramente no es la única causa, pero sí nos permite explicar ciertas cuestiones, o en el caso de entender a Argentina como país agroexportador. O sea, no podemos jamás explicar las condiciones que tienen los suelos y la cuestión climática en la zona pampeana en Argentina si no entendemos la dinámica físico-natural de los suelos, del relieve, del clima. Entonces, claramente no queremos volver a aquella geografía que solamente explicaba, o ni siquiera explicaba, describía
características de un paisaje a partir de situaciones físico-naturales. Pero sí, claro que las necesitamos para poder generar aportes en las relaciones sociedad-naturaleza, ¿no? Porque si no, estamos complicados. Si no, hacemos sociología y cómo construimos a partir de ese vínculo naturaleza y sociedad. Se complica muchísimo.